Rafael Pujol es catedrático y ha sido rector de la Universidad Complutense de Madrid y nos va a hablar él de los problemas, fundamentalmente de los problemas demográficos que plantean la llegada masiva de estos ciudadanos y de estas ciudadanas a Europa y a España. Rafael, tiene la palabra. Muy bien. Bueno, en primer lugar, y como han hecho mis compañeros, muchísimas gracias a la Defensora del Pueblo y a ACNUR por la invitación para estar con todos ustedes esta mañana, ¿no? Voy a apoyar mi intervención en una serie de slides. Recuerdo que en una ocasión me dijo un estudiante: ¿usted nos va a poner un PowerPoint o nos va a decir algo? Bueno, yo pretendo decir algo a través de un PowerPoint, por lo tanto voy a ir pasando rápidamente algunas de estas slides para que podamos tener un panorama general de la situación demográfica que tienen los países de la Unión y que tiene nuestro país. Yo creo que cuando me piden esto tratan de que hable de si el contexto demográfico es un contexto en el cual se puedan admitir las grandes oleadas de refugiados que en estos momentos están teniendo lugar. Si la situación demográfica de los países europeos es un problema para permitir la llegada de una masa tan ingente de personas de fuera de la Unión. Y a esta hipótesis yo tengo que empezar ya con una contestación rápida. No constituyen absolutamente ningún problema, porque ese millón o esos 2 millones que puede haber de refugiados representan un porcentaje tan mínimo de la actual población europea que no van a constituir, al menos desde un punto de vista demográfico, que es en el que yo me muevo, absolutamente ningún problema. Aquí tienen ustedes la evolución de la población europea. Ya en el año 2015 somos 510 millones de europeos y la curva presenta todavía un ligero crecimiento. Pero si analizamos la población europea en el contexto internacional, hemos pasado de representar en el año 1960 un 29% a representar en la actualidad un modesto 7% de los efectivos de población del planeta. En estos países, aquí está contemplada todavía la población de UK, de Inglaterra, que si la descontásemos representaría un descuento de unos 65 millones, a los que habría que añadir la población de todos los estados que están aspirando a entrar, que representarían un aumento de unos 96 millones y más, merced, si algún día entra, a la aportación que tendría Turquía, que es de unos 78 millones de personas aproximadamente. La mayor parte del crecimiento que aquí se observa, que no es muy grande, pero que todavía es positivo, la aporta la inmigración. La inmigración representa el 85% del crecimiento de la Unión y el crecimiento natural solamente el 14,5%. Y hay dos hechos significativos que me parece que debo de señalar. En estos momentos de los 28, 11 países tienen crecimiento natural negativo. Es decir, se mueren al año más personas de las que nacen. Y por lo tanto, el crecimiento desde esta perspectiva tendería a hacer disminuir la población. Si no disminuye, es gracias a los movimientos migratorios. Y segundo hecho muy significativo. En estos momentos, el conjunto de la Unión está ya en crecimiento natural negativo. Es decir, que en el conjunto de los 28 al año se mueren más personas de las que nacen. En el caso de España, aquí tienen la curva. Nosotros hemos entrado en crecimiento negativo ya. Tenemos 46 millones y medio aproximadamente y aquí tienen la curva de crecimiento actual, que ya está por debajo de cero, aun cuando parece que en el último año, en el año 16, se ha recuperado un poquito. 3 elementos fundamentales para definir la situación europea: el envejecimiento, la fecundidad y la inmigración, que podríamos llamar normal u ordinaria. El envejecimiento.
Europa es un continente profundamente envejecido. La curva de la edad mediana de la población, que divide en dos partes al conjunto de una población, está ya por encima de los 42 años y hay países por encima todavía de esta cifra. Aquí tienen la curva para el conjunto de la Unión Europea. Aquí tienen ustedes los porcentajes de los países más envejecidos de Europa, en los que se puede comprobar cómo en alguno de ellos, Italia, Alemania o Grecia, más de un 20%, más de una quinta parte de la población, presenta una edad superior a los 65 años y más. Una característica del envejecimiento de la población europea es el sobreenvejecimiento, es decir, que cada vez más personas que cumplen 65 años cumplen 70, 75, 80. La cuarta edad, que es la población de 80 años y más, ya representa porcentajes significativos dentro de la Unión. Aquí tienen ustedes la esperanza media de vida al nacer del conjunto de la Unión de los 28. Ya estamos en edades que están por encima de los 80 años, claramente en el caso de las mujeres, y en edades que están acercándose a los 80 años, con una diferencia de 4 o 5 en el caso de los varones. El envejecimiento se debe a la longevidad por una parte, pero se debe también al hecho de que disminuya la fecundidad de una manera tan significativa como vamos a ver dentro de unos segundos. Miren, el envejecimiento es un fenómeno positivo, hay que darle la bienvenida. Es una conquista social, pero no es un fenómeno neutro, no está exento de dificultades y tendremos que enfrentar esas dificultades, el envejecimiento de la población activa, el gap entre población activa y población dependiente, el pago de las pensiones, los gastos sanitarios, la discapacidad, la dependencia. Como no inyectemos más población joven en nuestra estructura demográfica, estos retos van a ser muy difíciles de corregir. Por eso, la llegada de nuevos inmigrantes se convierte en una solución desde el punto de vista demográfico absolutamente fundamental para que Europa pueda enfrentar de una manera correcta esta problemática. Aquí tienen ustedes la situación española. En España ya tenemos un 19% con más de 8,6 millones de personas y tenemos una situación que realmente es muy significativa. Tenemos lo que llamamos la inversión de la curva demográfica, es decir, el hecho de que los mayores, los de más de 65 años, sean más ya que los jóvenes, produciéndose un gap tremendo entre población vieja y población joven. Tenemos una edad media bastante elevada, de 43 años, y tenemos una esperanza media de vida que está por encima de los 85 en el caso de las mujeres y acercándose a los 80 en el caso de los varones. Segundo elemento, la fecundidad. Miren, 3 elementos caracterizan la fecundidad europea. Primero, una caída del número absoluto de nacimientos. Aquí tienen la curva. La curva desde el año 1960 hasta el momento actual es progresivamente descendente. Aquí tienen ustedes algunos datos del segundo aspecto. No renovamos generaciones desde hace ya bastantes años. Para que se puedan renovar generaciones necesitamos 2,1 hijos por mujer, 2 hijos completos y una décima parte de un tercero, permítanme la butad. Y ningún país es capaz de llegar ni siquiera de acercarse, quizás Francia un poquito más, a esta cifra. Aquí tienen los valores más bajos, entre los que España ocupa un lugar absolutamente preeminente. Tercer elemento, tenemos una edad cada vez más tardía de tener los hijos. Ya estamos por encima de los 30 años. Y una edad tan tardía de tener los hijos significa al final un menor tamaño familiar, es decir, que las mujeres conciban menos hijos. Aquí tenemos los datos para España que ponen de manifiesto cualquiera de estas 3 características que acabo de señalar. Vean ustedes cómo hemos pasado desde el año 98 al año 2015 a la baja, una cifra a la baja significativamente,
En el año 2008 había 518.000 nacimientos y ahora hay 419.000. Hemos perdido en estos años, en estos 8 años, 100.000 nacimientos anuales, lo cual es una cifra francamente muy significativa. Tenemos una tasa de fecundidad, un número medio de hijos por mujer de 1,32 y tenemos una edad media a la maternidad de 32 años aproximadamente. Y con 32 años las madres tienen un hijo, algunas 2, pero normalmente no más de esa cantidad. Y por último, la migración. Tenemos algunos datos generales sobre las migraciones europeas que han salido ya aquí. Miren, el número de personas que viven en la Unión y que no han nacido en ella se cifraba, según los últimos datos del 2015, en unos 35 millones de personas. Además, tenemos que añadir a esa cantidad unos 19 millones de personas más que han nacido en un país de la Unión y ahora viven en un país de la Unión distinto al de su propio nacimiento. Pero no confundamos inmigrantes con extranjeros. Los extranjeros son aquellos inmigrantes que aún conservan la nacionalidad de su país de origen. El resto son inmigrantes que han adquirido la nacionalidad del país donde los acogen. Esos 35 millones de extranjeros quedan reducidos a 20 si tenemos en cuenta aquellos inmigrantes que siguen conservando la nacionalidad de su país de origen. Y esos 19 millones y medio de personas que han nacido en un país de la Unión y que viven en otro país de la Unión, solamente 15 aproximadamente siguen conservando la nacionalidad de su país de origen. Pero si sumamos los unos y los otros, el porcentaje sobre el total de la población europea no resulta espectacularmente alto, porque estamos hablando en conjunto de un 6% aproximadamente del total de esos 510 millones que representa el volumen de la población de los 28. Aquí tienen ustedes lo que decía de la adquisición de la nacionalidad. Tenemos realmente un volumen de personas que han ido adquiriendo la nacionalidad de los países de la Unión muy significativo. Tenemos desde el año 2000 al año 2014 más de 10 millones y eso representa un porcentaje alto sobre el total de la población inmigrante de la Unión Europea. Y aquí tienen ustedes los datos de España. En España hemos pasado ya la edad dorada de la fuerte inmigración y desde el año 2010 aproximadamente estamos ya en un balance negativo de los movimientos migratorios. Afortunadamente parece que en el año 2015 ese balance negativo se ha ido reduciendo a una cantidad muy modesta, 8.300 personas aproximadamente. Bueno, eso a mí me hace pensar que estamos en un proceso de recuperación de la inmigración exterior y que probablemente ya los datos del año 2016 van a darnos un balance positivo de nuevo. Y eso está bien, porque es que necesitamos más inmigración. Lo necesita el conjunto de la Unión Europea y lo necesita este país en particular. Por lo tanto, miren ustedes, llego a la conclusión de la hipótesis inicial que planteaba. Desde el punto de vista demográfico, la llegada de un volumen de refugiados como el que en estos momentos manejamos, o incluso quizás hablamos de 1 millón para el año 2015 y no estamos todavía con datos fidedignos, creo yo, aquí hay mayores expertos que yo en este tema, para el año 2016, pero aun cuando llegásemos a los 2 millones de refugiados, eso sería una cifra bastante significante en el conjunto de una población tan numerosa que está tan profundamente afectada por una crisis de natalidad y por un proceso de envejecimiento tan intenso. Muchas gracias.